Hay una frase que dice, si te atreves a enseñar, nunca dejes de aprender. Así que, bienvenidos a este webinar donde el objetivo es seguir aprendiendo y seguir analizando las características que ha tenido la educación en el marco mexicano en los últimos años. Mi nombre es Jazmín Durán Lazos, soy estudiante del doctorado en educación de Universidad IEXPRO y esta actividad llamada de los aprendizajes clave a los proyectos comunitarios, análisis comparativo de los modelos educativos 2017 y 2020, es parte del trabajo que se realiza en Seminario de Enseñanza y Desarrollo Educativo, asesorado por la doctora Araceli Pedrosa Serrano. Así que, bienvenidos y esperamos que esta actividad sea de provecho para tu práctica docente y para tu información cultural. El objetivo de este webinar es que podamos analizar y discutir cuáles han sido los principales fundamentos teóricos, transformaciones en cuanto al modelo educativo del año 2017 y el que actualmente estamos llevando, que es el del 2022, que podamos ver si existe alguna diferencia, alguna discontinuidad, qué aportes tienen, qué retos implican para la práctica docente. Y bien, considero que lo ideal sería primero hablar de un contexto. En el trayecto educativo mexicano ha habido distintas reformas. Vamos a empezar hablando por la del 2011. En el año 2011 empieza una reforma que se llama RIEB, Reforma Integral de la Educación Básica. Esta reforma es un nuevo proyecto educativo en el cual se trabaja por aprendizajes esperados, se organiza la información o los contenidos por bloques y también el enfoque principal es por competencias. Aquí hay algo importante que mencionar y es la articulación de la educación básica. ¿Qué quiere decir esto? Bien, pues de la transición que hay de preescolar a primaria, hay una conexión, ¿sí? Ya no están ciertamente separados o tan independientes, sino que se busca que haya una continuidad y una articulación. Y lo mismo cuando el estudiante pasa de primaria a secundaria. Entonces está el trabajo articulado. Luego, en el 2013, es importante mencionar también que hubo ahí una reforma laboral o educativa donde hubo la creación del INE, que es un organismo que se encarga de la evaluación en distintos aspectos educativos, por ejemplo, en el aprovechamiento de los estudiantes en cuanto a aprendizaje, en cuanto a el desempeño de los docentes y diferentes aspectos. Se crea también el servicio profesional docente y se empieza a evaluar un poquito más al docente en cuanto a su ingreso, a su permanencia, a la calidad de su enseñanza. Vamos hacia el año 2017 y llega un nuevo proyecto educativo o una nueva reforma que es el modelo educativo 2017. Aquí ya no se va a trabajar por aprendizajes esperados, sino por aprendizajes clave. La reorganización de los campos formativos pues se da, es una nueva forma, pero seguimos trabajando por campos formativos y además hay una novedad que es la autonomía curricular, es decir, la escuela tiene la posibilidad de organizar ciertas actividades y también implementar clubes, proyectos según la necesidad o intereses que la escuela, entendiendo escuela como docentes, familias, a estudiantes, tenga y quiera aprovechar. Y también, pues bueno, vamos avanzando un poquito más en el tiempo. Resulta que para el año 2019 hay una derogación, se elimina el servicio profesional docente, se eliminan las evaluaciones que eran como de castigar o de fiscalizar el trabajo docente y ya también desaparece el INE. Se empieza a trabajar un poquito la revalorización del magisterio. Esto es que el maestro sea más valorado por el trabajo que realiza y empieza a impregnarse esta visión con un enfoque humanista. Si avanzamos al año 2020, empieza la propuesta inicial de la nueva escuela mexicana, que era el nuevo proyecto educativo. Aquí había un poquito de incertidumbre porque no sabíamos exactamente si este modelo educativo iba a implementarse de manera definitiva, no se sabía muy bien cómo estaba estructurado, lo único que se sabía es que estaba rodeado de una visión humanista y que traía un enfoque más social, más crítico, más de justicia, más de inclusión. Pero es hasta el año 2022 cuando ya lo podemos conocer a profundidad porque salió formalmente o de manera oficial
y nos damos cuenta que viene organizado el currículo por campos formativos diferentes, organización por fases, cada fase comprende 3 años y están trabajándose también los proyectos comunitarios como eje central del aprendizaje. Es importante aclarar o enfatizar que en este nuevo plan de estudios se trabaja bastante el aprendizaje situado y se da a la comunidad un papel muy importante en el desarrollo de la educación. Y bueno, estos serían entonces los planes de estudio principales que se dieron o los principales modelos educativos que han estado presentes a lo largo de nuestra historia en los últimos años. Entonces, para efectos de este webinar, vamos a hablar específicamente del 2017 y del 2022. Sin embargo, pues te dejo aquí y algunas características que puedas tú conocer y diferenciar para que puedas comparar y también puedas identificar cuáles son las diferencias, qué similitudes tienen, ¿va? Pero vamos a avanzar un poquito más por cuestión de tiempo para hablar 2017 y 2022. De manera específica, si vemos el plan 2017, el alumno es visto como un individuo, es competente, es autónomo, pero cuando pasamos al nuevo modelo educativo, que es la nueva escuela mexicana, se empieza a ver igual, de forma competente y autónoma, sí, pero también es visto principalmente como un sujeto comunitario y se espera que este estudiante pueda incidir en los cambios en su comunidad. Es visto como parte de un todo. Luego, en cuanto al aprendizaje, ¿cómo ve el año 2017 o la reforma el aprendizaje? Lo ve por competencia, lo ve por aprendizajes que se pueden medir y también pues por la parte intelectual de este crecimiento. Ahora, la visión del aprendizaje en el año 2022 es vista principalmente de manera social. Se espera que el aprendizaje pueda aplicarse en contextos o situaciones reales. Y respecto al rol del docente, en el año 2017, él es un facilitador y es también un ejecutor del currículo. Pero esta vez el docente se espera que esté desempeñándose como el diseñador del aprendizaje o de los caminos que el estudiante va a seguir. Se espera que se vea también como un sujeto crítico, como un investigador y como un articulador comunitario. Esto porque el docente debe tener bien desarrolladas varias habilidades que le permitan seleccionar cuál es la forma más pertinente de ofrecer las oportunidades de aprendizaje a sus estudiantes. Y bien, el modelo educativo 2017 hablábamos que se da un enfoque de competencias que se traducen en aprendizajes clave. Está centrado en la autonomía curricular y se trabajaba por clubes o proyectos. Yo recuerdo que esto en mi escuela, en la escuela primaria donde me desempeñaba en aquel entonces, era algo de mucha novedad para los estudiantes. Les gustaba mucho ir a los clubes. Había uno de cocina, había uno de ecología, había uno de básquet, había uno de lectura y los estudiantes tenían la posibilidad de integrarse al que les gustara más, pero lo cierto es que algunos estudiantes pues eran canalizados de una forma sutil por algunos maestros hacia donde se consideraba que podían desarrollarse más. Y también pues el alumno se ve como un agente activo que estaba sujeto también a una evaluación estandarizada, varias pruebas en cuanto a estudiantes para medir como que el avance o la calidad educativa, pero también el docente está sujeto a varias evaluaciones. Y ahora en la escuela que estamos llevando, que es la nueva escuela mexicana del año 2022, estamos viendo que el trabajo es más bien con un enfoque humanista, social, crítico, y el currículo se organiza por campos formativos o por aspectos comunitarios. No quiere decir que ya no se trabaje nada de lo anterior, sino que estamos más bien trabajando o priorizando centrarnos en la justicia social, en la inclusión, en la diversidad, en conocer las diferencias, en ser parte activa de nuestra comunidad y por eso ahora el docente es visto como un agente de transformación social, porque se espera que se trabaje de la mano con la comunidad de la que es parte de la escuela y la evaluación es formativa y es contextual.
Bueno, pero vamos a ver cuáles son los cambios más significativos en las reformas. Los tenemos planteados aquí. Resumiendo lo que hemos hablado anteriormente, es aprendizaje es clave, autonomía curricular y la evaluación estandarizada del 2017. Pero actualmente ya no lo tenemos así. Actualmente lo tenemos por fases, campos formativos, proyectos articuladores, proyectos comunitarios y un enfoque humanista y participación comunitaria. Ahora, si vemos cuáles serán esos cambios en la formación académica, cómo se estructuraba el aprendizaje, podemos observar en el año 2017 que son áreas de conocimientos y ámbitos. Estos eran los campos o las áreas que se trabajan en 2017 y podemos ver que los aprendizajes se estructuraban como aprendizajes esperados por grado. Sin embargo, ahora lo trabajamos en campos formativos y hay saberes y pensamiento científico. Son estos cuatro principales que están aquí arriba, pero cada uno de esos se organiza en 6 fases distintas y esto se espera también que sea trabajado con metodologías específicas. ¿Cuáles son esas metodologías? Pues aquellos que sean procesos de desarrollo de aprendizaje, aprendizaje basado en proyectos comunitarios, en ciencias y contenidos que vayan aplicándose desde la práctica que esté situada o que esté ajustada al entorno en el que yo me desempeño. Bueno, ¿y cómo surgen todas estas teorías? ¿Cómo podemos diseñar o confeccionar cada una de las reformas? Pues es importante que se lleven ciertas teorías y que se sigan ciertas líneas para que pueda tener congruencia. Vamos a identificar aquí algunas teorías educativas que fundamentan cada modelo. Por ejemplo, las que podemos ver en color azul, verde y amarillo son las que corresponden al año 2017. Como se trabajaba de una forma más individual, más constructivista, en la que el aprendizaje tuviera mayor autonomía para el estudiante, se habla de constructivismo, se habla de socioconstructivismo y un enfoque por competencias con los autores que se mencionan aquí. Pero actualmente estamos trabajando con una teoría crítica y educación emancipadora de Freire. Estamos trabajando con aprendizaje situado, con pedagogía comunitaria y sociointercultural. Traemos un enfoque humanista y las posturas decoloniales centradas en la pedagogía del bien común. A grandes rasgos, ¿qué implican estos conceptos teóricos? Implica que la educación tiene que dejar de verse como algo mecánico, como algo siempre igual, como algo casi estático, para que pueda ser utilizado de forma consciente, de forma en que el sujeto se cuestione qué es lo que está pasando, cómo está aprendiendo, cómo puede desempeñarse mejor, porque el mundo funciona de tal manera. Y hablar de posturas decoloniales implica que yo tengo que dejar de centrarme en los aspectos en los que se ha centrado como por siempre, como por toda la vida, para empezar a ver o observar la comunidad desde diferentes ámbitos. Por ejemplo, desde el punto de vista de la inclusión, desde el punto de vista de mi comunidad y no de donde se centraliza siempre la educación. Entonces, estamos hablando de un poquito más de libertad, un poquito más de conocer las diferencias o la diversidad que implica mi comunidad y cómo puedo yo integrarme mejor para ofrecer mejores oportunidades de desarrollo y ser un sujeto activo en la misma. Y bueno, centrándonos un poquito hablando de la NEM, pues vamos hablando, ¿qué será la NEM? ¿Ustedes qué consideran? ¿Surge más como un modelo educativo? Hay quien dice que no es un modelo educativo, que viene nada más como que pues del control de las masas, del control de la población y que se trata meramente de una política, que una vez que se cambie el gobierno, pues se va a la NEM porque no funciona. Y hay quien dice que es meramente como que una ideología, es un enfoque pedagógico, pero que nada tiene que ver porque no está bien estructurado. Entonces, ¿ustedes qué piensan? Podemos ver realmente que la NEM tiene algunas características que, que le atañen el concepto de modelo educativo. ¿Por qué? Ciertamente es un modelo que es nuevo. Creo que hasta la actualidad hay maestros que en su mayoría siguen sintiéndose con la necesidad de formarse en ello, pero lo cierto es que
tiene ciertos criterios que lo hacen ser un modelo educativo, por ejemplo, que planea o propone un currículo. Este está organizado por campos formativos y fases. Tiene característica de que trae enfoques pedagógicos, como es el aprendizaje situado, y se habla de cómo debe ser la evaluación formativa, cualitativa y contextual. Y además, pues propone una organización escolar, qué funciones tiene el docente, qué se espera de la relación escuela-comunidad. Entonces, hay unas características que ciertamente lo hacen ser un modelo educativo, pero hablando de política educativa, pues está dado la Constitución. En la Constitución eh, se dice o se habla que con todas estas características de que la educación debe ser humanista, justa, social, crítica, y aquí hablando de política educativa, pues este proyecto de la nueva escuela mexicana se encuentra vinculado a decisiones legislativas, administrativas y también de presupuesto, claro está. Pero si la queremos ver desde el punto de vista de enfoque pedagógico, pues también lo podemos ver porque propone una forma de visualizar cómo debe desarrollarse la función educativa. Esto es hablar de humanismo, hablar de justicia social, hablar de comunidad, hablar de cooperación y de pensamiento crítico, porque pues trae una nueva filosofía donde se espera que el estudiante sea una persona que realmente transforme el entorno donde se encuentra. Más allá que ser un buen trabajador, más allá que ser una persona intelectualmente avanzada, se espera que sea una persona que pueda analizar, cuestionar y transformar su realidad. Entonces, pues vamos pensando cómo consideramos cada uno de nosotros que sea la NEM corresponde más a un modelo educativo o corresponde más a una política educativa o será un enfoque pedagógico o los tres. ¿Ustedes qué piensan? Bien, pues a manera de conclusión y a punto de cerrar aquí para ajustarnos un poquito al tiempo, pues vamos hablando algo. A diferencia de otros modelos, pues la NEM está un poquito más abierta. Trae modelos más abiertos, conceptos, como que te deja un poquito más de libertad o a criterio muchas cosas, pero esto tiene que llevar mayor responsabilidad del docente, porque si el docente no tiene las características, las habilidades, el interés o incluso cierta experiencia de trabajo, puede resultar más complicado que lo que se espera en la NEM se logre de manera eficiente. Y entonces es importante también rescatar que ciertamente una vez que se acabe el periodo gubernamental de X partido político, de X tendencia política, es muy probable que esta reforma, sea buena o sea mala, pues salga. Entonces, depende mucho esta reforma educativa de la continuidad administrativa, pero lo cierto es que hace mucho énfasis en colocar al centro la dignidad humana, la interculturalidad y la inclusión. Y a mí específicamente, pues me agrada bastante que se tome en cuenta la inclusión. Ciertamente, a veces se agrega ahí como contenido y hay algunos errores teóricos, hay algunos errores que te llevan a cometer una mala práctica porque puede haber información falsa hablando del tema de las personas con discapacidad o de alguna condición, pero pues hemos empezado como que a avanzar un poquito a tratar de normalizar la diversidad, cosa que antes a lo mejor no se notaba tanto o era trabajo de algunos cuantos, pero bueno, ahora ya viene incluido de manera oficial en el programa educativo. Y entonces es importante también reconocer que eh, esta parte de traer nuevas reformas educativas y nuevos pensamientos no implica que voy a simplemente enseñar cosas distintas, sino que voy a transformar la manera en que puedo ofrecer ese conocimiento. Esto es a través de nuevas relaciones, sí con el entorno, pero también con el objeto de aprendizaje. Tengo que verlo de una forma distinta. Y también, pues, es importante mencionar que esta política educativa, que este nuevo modelo, es un proyecto que articula varias cosas, articula aspectos políticos, aspectos curriculares y aspectos de orientación pedagógica. Yo pienso que es quizá lo más importante de la reforma actual del 2022, el hecho de que se busque ver
al sujeto como una persona crítica que es capaz de transformar su entorno. Esto es sumamente importante porque promueve el aprendizaje activo del estudiante. Y también algo importante es que, pues como todas las reformas, ¿no? Es importante que todas estas ideas, todas estas propuestas, todo lo que esté escrito en el libro pueda traducirse a prácticas efectivas que realmente beneficien la vida del estudiante y ahora la vida de la comunidad. Entonces, pues creo que ese es un gran desafío, el que realmente pueda llevarse de forma exitosa, no solo en la práctica áulica, sino llevarlo un poquito más a la realidad más allá del aula. Pero pues bueno, es importante considerar que en medio de toda la incertidumbre de lo que va a pasar, de los cambios que van y que vienen y que a veces no empezamos a comprender uno cuando ya llegó una cosa nueva, pues considerar que el maestro tiene un papel tan importante que es este mismo quien reforma a la reforma en el aula de clase, no a la inversa. Es decir, si como maestro no me apropio de las nuevas ideas que vienen, entonces, la reforma podrá llegar así como que muchos libros, muchas teorías, muchos temas nuevos, pero de aquí para allá, que es mi aula, tal vez no va a pasar nada más trascendente. Entonces, el maestro tiene ese poder. El maestro hace o reforma a la reforma, modifica a la reforma, si lo vemos así, desde el salón de clase, no desde algo ajeno a él. La reforma ha de surgir desde el corazón de la educación, que es el aula y la interacción entre docente y estudiante. Si se piensa desde un escritorio únicamente, si se piensa desde lugares ajenos, difícilmente va a trascender y se quedará en cuestiones utópicas. Y utópica no quiere decir como imposible, quiere decir como es algo bueno, pero no se dan las condiciones específicas para que exista. Entonces se queda como que en un proyecto de buenas intenciones, pero que nunca puede llegar a la realidad. Y bien, para cerrar, me gustaría repetir una frase que es muy conocida en el contexto educativo y es esta: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Es importante cuestionarnos qué papel estoy jugando, hacia dónde voy, qué está pasando en el entorno educativo respecto a mi país, a mi comunidad, para que yo pueda visualizar en qué puedo ayudar, en qué puedo anticiparme y hacia dónde va esta parte de la comunidad en la que yo estoy involucrada o esta historia, cómo va a ir cambiando y cómo va a ir desarrollándose. Pues bien, hemos llegado al final de este webinar y espero que podamos intercambiar aquí en comentarios algunas de las conclusiones, opiniones, experiencias o qué les ha parecido a ustedes, qué piensan sobre estas reformas que se han venido dando a lo largo de la historia de nuestro país. Gracias por escuchar, nos vemos pronto.